Entonces, el asunto es muy delicado porque se puso a intervenir en un tema en el que no tenía experiencia. Y no es porque no quisiera, simplemente porque la vida no le había dado esa oportunidad. Había estado 6 meses en el banco, Banobras, 7 meses en la Secretaría de Energía, y le quiso hacer caso a los que le dijeron qué era lo que se tenía que hacer. Y esto no puede seguir así en este país. Oye, en esta solución integral que tú decías, se dio la discusión recientemente entre Fidel y Miguel Ángel, que Fidel decía que había que legalizar la droga y Miguel Ángel salió a decir que no. ¿Tú qué piensas en ese sentido? ¿Crees que es debería de hacerse, debería no hacerse? Pero lo que pasa es que Fidel siempre se monta en cualquier chango. Sí. Este agarra todas las bolas, es decir, cuando menos de foul, pero las batea. Bueno, entonces, de todo habla. Precisamente por eso tiene que ser un asunto más global. No puede ser una decisión unilateral. Hay países que han avanzado, sobre todo los nórdicos han avanzado en cuestiones de marihuana, incluso otros lugares teniendo incluso residencias donde pueden tener prácticamente, no son de confinamiento, pero lugares donde los que quieren hacer lo mismo hagan lo que les parezca, siempre y cuando no agravien los derechos de los otros ciudadanos. Cuando estábamos presentándole al secretario general de la OEA la iniciativa en una reunión en el Salón Colosio, es decir, una instalación del Senado, decíamos que era un asunto de salud pública. Y recuerden ustedes que hubo una época en que el licor no se permitía y en Estados Unidos se generaron muchas mafias, solamente en el tráfico de licor. Simplemente después se regularizó. Como no soy médico y especialista en esto, tengo un buen amigo que nos podría dar más detalles, como el doctor Rafael Velasco, que todos nosotros respetamos mucho, y podría decirnos, pero lo cierto es que tiene que ser analizado globalmente y no con la visión individual de alguien que por llamar la atención quiera marcar una posición. Sobre el particular, recordemos que hay personas que cambian de punto de vista. Hace 6 años yo planteaba Petrover y decían que no, que cómo. Y después lo tomaron como bandera Petrover y era su bandera Petrover. Nada más que en ese momento era darle oportunidad para que vendiéramos y entregáramos más que vender lo único que soporta la economía del país, que es Pemex. Entonces, por eso incluso en esta propuesta no estoy incluyendo Petrover. Pero el programa de realización de obras que estoy planteando implica que Pemex tenga que retribuirle a Veracruz lo que legítimamente le corresponde y lo que nos ha quitado. Pero ya no me contestaste. ¿Hay solución para la violencia? ¿No hay solución para la violencia? Claro que sí. Lo primero que tenemos que hacer es ponernos todas las pilas y entender que es un problema de la sociedad, no un problema del gobierno y mucho menos nada más de los delincuentes. Los delincuentes han avanzado cuando se encuentran autoridades incompetentes o complacientes, entre comillas, para no tener problemas, hacen que el poder ya no lo tenga quienes lo deben de tener, sino quienes no lo deben de tener. Pero malosos siempre ha habido, incluso en la Biblia, ¿no? Caín y Abel. Las películas que reciben los Óscares y Cannes son los buenos contra los malos. Y las telenovelas que hacen llorar a nuestras mujeres también te reflejan a los buenos contra los malos. Es decir, en toda la sociedad hay buenos y hay gente malos. Lo único que me preocupa a mí es que en este momento, en una sociedad pervertida como la que tenemos, desde el poder se aliente que los buenos ya no quieran ser buenos, porque les dé mayor utilidad ser malosos. Eso es el gran riesgo que se corre. Y precisamente por ello tenemos que llamar la atención de gente que no tiene experiencia en el manejo de la seguridad pública, que no sabe de gobierno y que además su único activo real, lo suyo es la deuda. Y endeudó al Estado. Ese es el delfín de Fidel Herrera. Bueno, ya que estás hablando... Perdóname que lo diga, permíteme. Estamos hablando de seguridad. Tú me pediste que habláramos de seguridad. Entonces ese tema de seguridad. Y del otro lado, te plantean que el mecanismo que se tiene que desarrollar es el que está aplicando el gobierno federal.
donde traen al ejército en las calles. Entonces, Dante Delgado plantea que haya una mayor participación de la sociedad, y la sociedad no va a participar si tiene desconfianza en los organismos encargados de dar la seguridad, que son las policías. Y además, ahí de la manita, como hacen todo el PRI y el PAN para preservar el poder, le han dado mayores facultades a las policías que a los ciudadanos. Y cada vez que le dan un paraguas de impunidad a las policías, pues le quitan derechos a los ciudadanos. Porque esto es cuando jalas una cuerda, o se va para allá o se viene para acá, pero no se queda en el mismo lugar. Entonces, esto no puede ni debe seguir así. Nosotros estamos planteando, y está congelada desde el 2003, una iniciativa que le da al ciudadano el derecho de actuar en materia penal. ¿Por qué un ministerio público es el que debe de ser el tutor de cualquier ciudadano? ¿Por qué? Sobre todo cuando hay tanta corrupción en esas instituciones. Un ciudadano puede recurrir en materia administrativa, civil, mercantil, fiscal, incluso electoral. Pero en materia penal no necesita un censor, alguien que diga si va bien o mal, que ahí permite pues, toda la corruptela. Nosotros planteamos un código penal único, una policía única, un derecho al ciudadano pleno. ¿Para qué? Para que nosotros estemos en posibilidades de permitir que la propia sociedad contribuya, como sucede en Europa y en las democracias funcionales del mundo, que los propios ciudadanos son los que proveen la información, porque no hay otra fuente de información. Pero si este país no tiene inteligencia en la investigación contra el crimen y no tiene confianza de la ciudadanía, pues evidentemente que estamos en una calamidad, porque estamos moviéndonos en medio de arenas movedizas que van hundiendo la credibilidad del país, que van hundiendo nuestra economía, que lastiman la dignidad de nuestra sociedad y que nos están pervirtiendo cada vez más. Ya que entraste en el tema ahí de los candidatos, los demás candidatos, ¿tu opinión de Javier? Ya la di, fuera de eso no tengo nada que opinar de él. Miguel Ángel. Ya la di, fuera de eso no tengo nada que opinar. ¿Cuál es tu relación? Uno quiere que sea como lo hace el gobierno federal y otro dice que quiere que se siga haciéndolo como está hundiendo la economía de Veracruz. Frente a eso planteé pues una sacudida. Déjenme hacerles una pregunta a ustedes, y se las he hecho a grupos de comerciantes, de empresarios, de campesinos. Díganme ustedes, por favor, del norte al sur, una obra que ustedes consideren que es detonante del desarrollo social construido en los últimos 18 años en Veracruz. Para que digas, con esto se está tomando una decisión de darle una sacudida económica al Estado. Una. Díganme, del norte al sur. Que no sea pues el ejercicio del presupuesto ordinario, que pues, todos los años ustedes pagan impuestos y todos pagamos impuestos y el gobierno siempre tiene recursos, pero algo que esté moviendo la economía del Estado para reactivar a Veracruz, pues no lo han hecho. Y no lo han hecho porque lamentablemente es más importante en este país lo que se dice que lo que se hace. Y eso tampoco, por eso ya no puede seguir así. Es mi opinión. Y yo estoy dando mi batalla. Espero que los veracruzanos lo asuman, porque el 53% de la sociedad veracruzana sabe en este momento que su condición económica está peor. Sin embargo, hay que hacer que haga clinch y que se entienda que está peor no porque Dios los castigó, sino porque los que vienen a decirles que los van a ayudar son los mismos que los han venido hundiendo. Oye, y hablando de la batalla, tu opinión ahí del IEP, del árbitro electoral. Pues mejor ni hablo de eso, si no me quitan mucho tiempo y además no me dejan hablar de mis propuestas. ¿Coincide alguna Son de muy tus lambiscones, propuestas, son muy coincide lambiscones. alguna de tus propuestas con los proyectos de Duarte? La verdad yo nunca he visto la propuesta de Duarte y además cuando se la han preguntado dice que más adelante la va a decir. Yo no la he visto. En el caso de Miguel Ángel, yo le agradezco mucho que él donde pueda diga que son ideas mías, porque lo ha dicho y yo se lo agradezco enormemente. ¿Invitarías a los dos a